Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y en este fin de semana vamos a realizar la consideración de distintos temas que marcan agenda informativa a nivel nacional y también internacional. ¿Qué pasa con este proceso hacia las elecciones del 20 de octubre? Existen diversos elementos, diversos aspectos que merecen ser considerados, y uno de ellos también tiene que ver con la labor del Tribunal Supremo Electoral. Este primer punto está agendado en Diálogo en Panamericana, tomando en cuenta además de que ya existen algunos temas en el ámbito informativo, algunos temas que son parte de la campaña hacia los comicios del 20 de octubre. El segundo punto tiene que ver con el ámbito internacional, esto a propósito de la reciente participación del presidente Evo Morales a nivel de la Organización de las Naciones Unidas. Es de conocimiento público que él ha estado presente no solamente en la Asamblea General de la ONU, sino también ha participado sobre algunos temas de problemática, sobre todo del cambio climático, y que han generado también en la deliberación de los países miembros de la ONU. Y finalmente el tercer punto, haciendo referencia a un conflicto que lleva ya cerca de 40 días. El conflicto médico que se registra en nuestro país, con piquetes de huelga, con las posturas encontradas, tomando en cuenta los perjuicios que se están generando para los pacientes que requieren una atención pronta. Y obviamente las sugerencias, las perspectivas de solución que podrían existir en este tema. Nuestros invitados especiales del fin de semana se encuentran en los estudios de la emisora el exministro de la Presidencia, don René Martínez. También está el doctor Carlos Bert como investigador. Él ha sido también una autoridad de Estado. Y también don Eduardo Paz Rada. Él es sociólogo y también realiza análisis político. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de Diálogo en Panamericana, junto a mi compañero de trabajo Oscar Cruz y quien les habla, José Luis Flores. Antes de iniciar con las primeras consultas, vamos a solicitar a nuestros amables invitados del fin de semana evitar, como siempre, la mención, la referencia a cualquier criterio que tenga contenidos racistas o de discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Oscar. Muchas gracias, José Luis, y queremos reiterar esa bienvenida a nuestros invitados especiales este fin de semana en Diálogo en Panamericana. Y vamos a empezar con don René Martínez, exministro de la Presidencia, a quien le agradecemos por su participación. Siempre que lo hemos invitado ha estado presente en Diálogo en Panamericana. Don René Martínez, nos vamos a referir al proceso hacia las elecciones del 20 de octubre. Estamos a 3 semanas exactamente de este proceso electoral. Algunos analistas han señalado que esta etapa es complicada, porque algunos partidos políticos, por no decir todos, más allá de dar a conocer sus propuestas de la manera más creativa, para captar la atención del elector, están recurriendo al mismo discurso, sin olvidar además la guerra sucia entre candidatos. Sin duda este proceso electoral se realiza en un ambiente político muy complicado, dicen, ya que acompañan también movilizaciones del sector médico y otros. Sin embargo, ese tema irá como último punto. En definitiva, vamos con el primer aspecto, don René Martínez, que tiene que ver con este proceso electoral,
un análisis minucioso suyo y, por supuesto, la labor del Tribunal Supremo Electoral en este proceso. Bienvenido, don René Martínez. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo cordial al país, allá donde llega la emisora, no solamente en el contexto nacional, sino también internacional. Saludar acá a los compañeros con quienes vamos a compartir este diálogo, a Carlos y a Eduardo, entendiendo de que esta agenda está en el debate principal de las mesas bolivianas, dividiendo en dos elementos básicos: proceso eleccionario como tal, las elecciones del 20 de octubre, y el comportamiento o la labor del Tribunal Supremo Electoral. Partiendo de una premisa, esta es una elección muy atípica, no solamente por el tiempo, no solamente porque hay nuevas condicionantes, nuevos elementos que se definen democracia, emergencia de un nuevo sujeto político que es ya producto del proceso, nuevos ejes discursivos, nuevos temas a raíz seguramente como efecto de esta oleada conservadora que se está dando a nivel internacional y las respuestas de las corrientes progresistas también en el nivel internacional. Y creo que una característica central es que vale la pena reconocer que hay un único instrumento con vocación nacional que ha tenido la capacidad de tener una articulación, de estar presente en las definiciones. No conozco espacio nacional de decisiones públicas que no esté presente el oficialismo. Estamos en la mayoría de las gobernaciones, en los municipios, en las subnacionales. Y creo que estas instancias marcan de verdad una atipicidad de estas elecciones como un componente básico que seguramente también va a llamar la atención en nuestros otros analistas: ese alto porcentaje de 20% de indecisos que parecen no ir en una ruta normal, porque en las anteriores elecciones tiempo que transcurría y de mayor proximidad era tiempo de disminución de estos porcentajes y no se mantenía estos indecisos en un tiempo como el que ahora, pese a ser prolongadas estas elecciones, se está dando. Eso como introductorio, pero además señalar de que hay que lamentar una irresponsabilidad, porque no puedo leer de otra forma, de una oposición política que no ha sido capaz de generar en más de una década y media una propuesta seria y responsable para el país. Han dejado de hacer política hace 15 años, no han generado otra estructura alternativa o organizaciones que representen a la gente o a esa nueva emergencia que quiere hacer polaridad con el gobierno. Y lo que es más grave, no hay propuestas diferentes del país, ni siquiera planes de gobierno. Ayer don Iván Arias nos decía, creo que con ustedes mismos, que debía reconocer de que no hay nada nuevo y que la oposición no tuvo un protagonismo como las pasadas elecciones, que seguramente le esperaba de que haya un mayor tensionamiento de ejes temáticos, viendo desde la democracia desde la parte más seria de debatir propuestas, programas. Esto se ha reconocido públicamente. Yo creo que más bien hay una suerte de negligencia, porque se cree que la democracia se reduce a la simple alternancia y que ahora les toca como si fuera una lista de espera de manera mecánica a quién va a sustituir al gobierno, cuando para nosotros esta no es una simple elección presidencial, sino es más bien una determinación de futuro de lo que los bolivianos queremos para esta Bolivia, ya sea una Bolivia con estabilidad, con fortaleza económica, o una Bolivia con retroceso, con todas las incertidumbres que la oposición política nos está diciendo en el país. Está claro de que la democracia y la política no es un pasanaco. Tienen que hacer sus tareas. Quien juega el rol de oposición tiene responsabilidades políticas con el país. Y en esta elección la gente tiene que decidir lo que te anticipaba, ya sea por optar por un país estable, con desarrollo, con buen modelo económico, con alta inversión pública y ante todo con mucha equidad social. Si es así, buscará la nueva elección del presidente Evo Morales Ayma. ¿O queremos aventurarnos a la incertidumbre, a un gobierno débil de ideas, a un gobierno débil de respaldo popular, débil de carácter, dubitativo, ambivalente, cobarde en las decisiones políticas, como la han tipificado al principal contendor del oficialismo expresado en don Carlos Mesa?
Esta es la idea central, principal, con la que seguramente todos los bolivianos estamos compartiendo en este fin de semana en la mesa. Y creo que también en paralelo hay que evaluar el comportamiento o las tareas principales que tiene que desarrollar el Tribunal Supremo Electoral. Cuando estamos hablando del Tribunal Supremo Electoral, estamos partiendo del convencimiento de que es la primera institución rectora de todo proceso eleccionario en el país. Vale decir que una de sus tareas principales está en la de garantizar elecciones limpias, pero a su vez hay que ver en un paralelo del comportamiento de una oposición política que no parece ir en este mismo sentido. Por eso quisiera definir sobre dos ejes de evaluación. La primera, en esta que te decía, que no solamente está de garantizar la transparencia de las elecciones, no solamente está en que pueda darnos alternativas de competitividad en igualdad de condiciones entre los múltiples presidenciables que se están jugando hoy en las futuras elecciones nacionales como fuerzas políticas, y sobre todo el elemento principal, del sujeto principal que define todas las elecciones, la participación de la gente, que es el que con su convicción propia, individualidad, en respeto de su ejercicio político, define finalmente con su mayoría a quienes serán las futuras autoridades constitucionalmente hablando. Desde este primer elemento, creo que estas elecciones que vamos a transcurrir, tenemos un padrón con una ventaja de haberse cumplido observaciones porque ha sido auditado ese padrón electoral por la OEA. Se está facilitando la participación de veedores internacionales, no solamente de la OEA, también de la Unión Europea. Se está generando mecanismos de otras instancias internacionales que desean estar como veedores. Se está facilitando desde nuestra representación internacional de la Cancillería que puedan existir otros mecanismos de entidades internacionales. Y creo que a su vez en paralelo hay mejores mecanismos del control social más allá de los jurados tradicionales, de los jurados electorales ciudadanos que siempre acompañan todo proceso eleccionario en cada mesa. No hay ninguna restricción sobre proyectos de verificación y de control del voto, y creo que esto debería darnos un respiro de tranquilidad, porque si hay a alguien que le interesa que estas elecciones sean transparentes, absolutamente transparentes, a nuestro gobierno, porque no nos aventuraríamos a generar ningún vicio de observaciones, lo que no parece ser coherente con el comportamiento de la oposición. Si hay alguien que le interesa instalar una idea anticipada de fraude, y no solamente estamos hablando de estos días, sino desde hace bastante tiempo, es a la oposición política. No olvidemos que han estado tocando puertas de terceros participantes, ya sea de instituciones en el nivel internacional, las cartitas a presidentes, el hecho de que terceros puedan venir a garantizar las dudas que tiene la oposición política. Creo que no es otra cosa que el no haber podido superar ese trauma político de ese fuerte liderazgo del principal candidato que hoy tiene el oficialismo en las futuras elecciones de octubre. Por eso creo que vale la pena reconocer de que otras de las tareas que tiene el Tribunal Supremo Electoral y que creo que se está cumpliendo es esta suerte de competitividad entre diferentes alternativas. Tenemos 9 competidores, 9 partidos diferentes, 9 candidatos presidenciables, y creo que la Corte está tratando de que estos se presenten todas aquellas organizaciones políticas que cumplen, por supuesto, con los requisitos de la ley, y que el gobierno no puede intervenir en esto porque son decisiones institucionales por mandato constitucional del propio Tribunal Supremo Electoral. Pero claro, saludamos de que haya mayor participación de frentes políticos, porque esta es la forma de fortalecer la democracia. Así que creo que el Tribunal Supremo está de alguna forma garantizando, cumpliendo, más allá de algunas observaciones por esta alteración de calendarios que ha sido criticada en diversos medios de comunicación en diversos momentos. Creo que para nadie ya quepa duda alguna de que octubre Bolivia va a entrar en esta elección nacional. La participación de la gente es un otro componente que está agotando
con políticas de difusión el Tribunal Supremo Electoral, y creo que esto se está generando una dinámica de alta participación, libre, informada, de esa comunidad ciudadana que va a permitirse dirimir las elecciones en corto plazo. En definitiva, creo que vamos a tener unas elecciones bien administradas, bien organizadas. Solo tenemos una oposición que va en contrarruta, en una desesperada intencionalidad de instalar, reitero, la idea de fraude, más porque creo que no ha tenido capacidad de articulación, e inclusive la crítica de la última alianza de don Samuel Doria Medina a don Carlos Mesa más parece ser un oportunismo de un último momento, seguramente para decir que le ha aportado en algún porcentaje, porque siempre eso va a estar en duda, pero estas habilidades criollas de hacer alianzas no formales ya, porque ya escapan al margen de las regulaciones normativas, están presentes, más esta actitud mezquina de una oposición política que manifestando o anticipando supuesto fraude, solamente desincentiva a la gente duda en su votación, el valor de su voto, debilita la confianza en la democracia en el país, y creo que eso es ir contra esa vocación democrática que tenemos la mayoría de los bolivianos en la definición de gobiernos futuros. Muy bien, en este primer punto le damos la posibilidad también a don Carlos Bert pueda darnos cuenta de lo que él plantea, de la evaluación que ha realizado en torno a estos elementos que se presentan en el proceso electoral, quizá asumiendo algunos aspectos que él específicamente ha desarrollado en las últimas semanas. Don Carlos Bert. Muy buenas tardes para hoy sábado y buenos días el domingo a toda la audiencia. Gracias José Luis, gracias Oscar, como representantes del equipo de Panamericana por la invitación. Por supuesto, un cordial saludo tanto a René como a Eduardo, con quienes vamos a compartir esta mesa de diálogo, y a toda la audiencia interna y externa del país de Radio Panamericana. El primer punto es realizar un análisis sobre el proceso hacia las elecciones del 20 de octubre, pero poniendo énfasis en la labor del Tribunal Supremo Electoral. Es decir, poniendo énfasis en el trabajo del árbitro del proceso electoral. El proceso electoral es como un partido, aunque quizás no de fútbol, ¿no? Porque son pocos candidatos, y si vemos a los tres principales concursantes, quizás una lucha libre, digamos, ¿no? Un torneo de box o de lucha libre, de todos contra todos, digamos, ¿no? Sobre todo entre estos tres. Y el Tribunal Supremo Electoral, el árbitro. Bueno, mi primera observación es que no hay árbitro. El árbitro está directamente a favor de uno de los luchadores. Y sobre eso ya no hay duda, ¿no? Pero por si quedara, es ya de conocimiento público, y me he permitido sintetizar y anotar al menos 7 problemas, 7 temas en los que se nota la parcialidad del Tribunal Supremo Electoral. A ver, primero, con pruebas de hecho, en el norte del país, entre Pando y Beni, hace 2 meses atrás, no hace mucho tiempo, se encontró a 2 notarios, primero una mujer, después un hombre, notarios de Pando, notarios electorales de Pando, inscribiendo a ciudadanos en el Beni, en la provincia Bacadíes. Se armó el escándalo, el tribunal no pudo sino detener el proceso, enviar los antecedentes disque al Ministerio Público, y ahí terminó todo.
no ha hecho ninguna acción el Tribunal Supremo Electoral. No sabemos cuál será la suerte de esa notaria y de ese notario. Un hecho tan grave, porque eso es muy delicado. Vamos a ver un poquito más adelante cómo se refleja eso en el padrón electoral. No ha hecho nada el tribunal. Ha hecho el simulacro de que está cumpliendo sus obligaciones. Segundo tema. El propio tribunal, hace unos 3 meses o 4 meses, no ha podido ocultar otro tema y se ha visto obligado a informar al país que existen en el padrón electoral como 16,000 cédulas duplicadas y hasta triplicadas. Esta información salida del tribunal, que está en los medios de prensa. Y no tienen el más mínimo rubor al anunciar esto, porque estamos hablando de un tema de la existencia de 16,000 cédulas duplicadas después de una década de que el CEGIP ha enfrentado y resuelto estos temas. Hay que hacer notar o recordar que uno de los vocales del Tribunal Supremo Electoral era director del CEGIP. Entonces, una década después no pueden venir a decirnos, a notificarnos que hay 16,000 cédulas duplicadas en el padrón. Ya ese tema se suponía que estaba resuelto. ¿Qué ha hecho el tribunal para arreglar esto? Hasta donde sabemos, nada, o no se ha informado al país. Tercer tema. Varias denuncias documentadas en la prensa, en las redes sociales, de familiares de fallecidos y personas que viven en el exterior hace muchísimos años, habilitados para votar. Las redes, a raíz de esto, están inundadas de memes donde en los cementerios, por ejemplo, los nichos están ya con banderas del MAS, ¿no? Preparando a los fallecidos para salir a votar el 20 de octubre, memes con muertos vivientes, ¿no? Dispuestos a ir a votar, en fin. ¿Qué ha hecho el Tribunal Supremo? ¿Qué ha hecho el órgano electoral para depurar esto? Hoy en la mañana, en la fila que había en el Tribunal Departamental de La Paz, los periodistas se acercan a un señor y le preguntan y le dicen, ¿por qué usted está pidiendo excusa para no ser jurado? Y el señor dice, no estoy viniendo a eso, estoy viniendo a que mi hija sea sacada de la lista de jurados porque mi hija vive en el exterior y le han nombrado jurado. Eso ha salido en la televisión hoy en la mañana. ¿Qué hace el Tribunal Electoral? Absolutamente nada, parece no preocuparle un tema tan importante. ¿Cuántos fallecidos y ausentes estarán habilitados? ¿Irán a votar? ¿Quién votará por ellos? No sabemos. Bien, cuarto tema. Se ha denunciado también que en los últimos 2 meses ha habido un cambio masivo de personal en el Tribunal Supremo Electoral. Desde los técnicos más experimentados en el área informática, que manejan el padrón, que manejan los sistemas, han sido cambiados, simplemente porque se le ocurre a algún vocal, a la presidenta, no sé muy bien por qué, pero los cambian, y los han cambiado. Felizmente hasta ahora, aunque todavía todo es invisible, no se percibe el impacto de cambiar personal calificado en un momento tan crítico. Esperemos que el día de las elecciones no pase algo raro como pasaba en Venezuela. Esperemos que no suceda. El registro
de la cantidad de personas despedidas sin mayores explicaciones, llega como a 40 personas en el Tribunal Supremo Electoral. No se ha dado ninguna explicación al país, simplemente pareciera, no, bueno, me toca a mí ahora, ¿no? Ahora yo tengo que poner a mis amigos y fuera los que estaban antes, no importa su calificación o su nivel técnico. Un quinto tema. La oposición ha hecho diversas denuncias. Para mencionar solo dos, son muchas más. Lo que fue a decir Evo Morales en Morochata, cuando entregó la ley de creación del municipio. Sin ningún rubor, metiéndole nomás, ¿no? Como él dice, sin ningún rubor, Evo Morales dijo, bueno, si votan por mí, les voy a dar el 100% de sus demandas, todo lo que pidan. Así, sin ningún rubor, ¿no? Sin ninguna preocupación. Naturalmente, eso está prohibido, es una grave falta electoral. La oposición ha hecho la denuncia respectiva. Ese mismo día, el dirigente sindical del norte, campesino sindical del norte Potosí, amenazó con envenenar a los opositores que se animarían a entrar a la zona a hacer campaña. Esa es otra grave falta, incluso un delito, ¿no? Coacción electoral. Mencionaremos un elemento más para cerrar este factor. Se han presentado varias denuncias sobre uso de bienes del Estado en campañas electorales, en varios lugares del país. Varias denuncias. ¿Qué ha hecho el Tribunal Supremo Electoral sobre esto? Nada. En el caso de Morochata, un simulacro. Le ha encargado al pobre juez de Morochata, al pobre juez de Morochata que lo procese al presidente. Por favor, el juez no ha podido sino excusarse. Ya no sé más dónde habrán mandado, ya el proceso habrán mandado de Morochata a Ocurí, no sé dónde habrán mandado, ¿no? O sea, ¿qué ha hecho el tribunal? Nada. Deja las cosas como están. Por eso me atrevo a decir, no tenemos árbitro. No hay árbitro electoral. Este tribunal está parcializado. Sexto elemento, también de conocimiento público. Ha habilitado candidatos al margen de la ley de organizaciones políticas, de la ley 1096. Ya sabemos que según esa ley, los binomios que salieron de las primarias eran de cumplimiento obligatorio. No obstante, lo han habilitado al señor que no sé si es coreano o boliviano, quién sabe, ¿no? Lo han habilitado. Han habilitado una candidata nueva para la vicepresidencia de Bolivia, dice no. En fin, decisiones tomadas en contra de su propia normativa. Entonces, ¿por qué ha hecho eso el tribunal? Muy fácil de entender. La candidatura de Evo Morales, mientras más oponentes tenga al frente para dispersar el voto es mejor. Y entonces, si pudieran habilitar a unas dos más, lo harían. En ese rato es probable que algunos se animen a entrar a la campaña, lo haría el tribunal, porque quieren dispersar el voto de la oposición, haciéndose la burla de su propia normativa. Aquí no hay árbitro, aquí no hay imparcialidad. Y finalmente, en una segunda ronda puedo entrar a los detalles porque ya son de conocimiento público, al menos parcial. En la investigación que he realizado he demostrado con datos, hay al menos 70 municipios en el país donde el padrón electoral ha crecido entre 2014 y 2019 muy por encima
muy por encima del 20-25%, que es ya un piso elevado sobre el promedio nacional, muy por encima. Y en Pando y Santa Cruz, departamentos críticos. En Pando los padrones han crecido hasta en 80%. ¿Y qué dice el Tribunal Electoral? Nada, simplemente ha publicado el padrón. No se ha sentido obligado a revisar esto, o no le interesa revisar, o no se ha percatado del tema. Vaya uno a saber cómo han podido publicar un padrón así, con semejante crecimiento en 70 municipios, repito. O sea, en resumen, está claro que en estas elecciones no hay un árbitro imparcial. Y la ronda de box o de lucha libre tiene a un contendiente que goza del respaldo y de la simpatía del árbitro. Muy bien, muchas gracias, doctor Carlos Ver. Damos la bienvenida también a don Eduardo Paz Rada en su calidad de sociólogo. Don Eduardo Paz, don René Martínez decía, el gobierno es el más interesado en que se dé un proceso transparente. Ahora el doctor Carlos Ver acaba de decir, no tenemos árbitro, este tribunal está parcializado. Las autoridades del Tribunal Supremo Electoral deberían dar una explicación sobre lo planteado por el doctor Carlos Ver y otras observaciones, y también un análisis, tal vez para incluir en su calidad de sociólogo, don Eduardo Paz Rada, qué papel jugará el control social el día de la elección. Bienvenido. Muchas gracias, un saludo Óscar, José Luis, un saludo también a René, a Carlos, en este diálogo en Panamericana, que se produce en un momento ya importante del proceso electoral boliviano. Estamos a 20 días, ya hay varios elementos sobre la mesa, sobre los cuales va a decidir la población votante en Bolivia el futuro del gobierno, y creo yo especialmente la composición del poder legislativo, ¿no? Pero yo quisiera partir de un aspecto que sí me llama mucho la atención y que vale la pena señalarlo, es decir, ¿qué momento vivimos en la democracia boliviana? Creo que la democracia boliviana, después de haber dado un salto cualitativo fundamental después de octubre del 2003 y de las elecciones del 2005, que hay una transformación de una democracia limitada, electoral, tutelada por gobiernos exteriores, ha ido adquiriendo un perfil participativo, además con un incremento muy importante de la población que no votaba, que estaba marginada y que ahora es partícipe de la vida pública de Bolivia. Y esto no puede dejar de destacarse porque es el punto de partida, es decir, la famosa democracia censitaria existente hasta el 52, que prescindía de los analfabetos, prescindía de las mujeres, prescindía de quien no tenía una renta mínima, tuvo un avance con el voto universal, pero ya factores económicos, sociales, territoriales impedían que una buena parte de la población boliviana no participe de la democracia de los años 80 y 90. Y esa incorporación de sectores muy importantes, marginados históricamente, le da pues un sentido y un contenido más profundo a la democracia boliviana. Además, es una democracia que yo valoro y que hago referencia a algunos estudios regionales. Es una democracia de alta intensidad, es decir, de una alta participación y dinámica de la sociedad en la vida política. Y esto ahora tiene una novedad importante en esta profundización de la democracia boliviana, que creo que es reconocida a nivel interno y externo de manera unánime. Y es el tema de la incorporación de nuevos votantes. Creo que ese va a ser una nueva novedad que tiene que ver también con el crecimiento del padrón electoral, ¿no? En un país que entre la elección del año
2014 y la de este año ha subido en aproximadamente un millón de votantes, ¿no? Y de ese millón de votantes nuevos, la gran mayoría, si no todos, tienen que ver con la nueva generación que participa en la vida democrática electoral en el país. Y aquí, junto a esta incorporación de jóvenes hombres, mujeres, del campo, de la ciudad y de todas las clases y grupos sociales del país, va a reforzar esta democracia en el país, que también tiene un nuevo elemento: los nuevos medios que se utilizan en la disputa electoral, ¿no? No solamente los clásicos de las radios, los canales, los periódicos, sino las redes se han convertido también en medios que tienen sus pros y sus contras, ¿no? Por una parte es bastante democrática la participación, pero al mismo tiempo también son instrumentos de manipulación, de rumores, de falsas noticias, que generan también un ambiente que va a requerir de una maduración de la población y de los votantes para dilucidar, para hacer un balance sobre lo que significa esto, ¿no? Y al mismo tiempo también creo que vale la pena señalar que este proceso electoral democrático en Bolivia se produce en una Bolivia distinta, una Bolivia que ha tenido transformaciones en todos los campos de la vida del país, en la economía, en la sociedad, en la cultura, en la propia política, en la cultura, etcétera, y que creo que está pesando muy fuerte en el estado de ánimo y en las propias campañas de los candidatos el tema de la estabilidad económica, ¿no? Creo que la estabilidad económica y las políticas principales de redistribución han sido asumidas, creo que casi por todas las candidaturas. Por supuesto, el MAS va a llevar adelante esa bandera con mucha fuerza, pero todas las otras candidaturas, sin excepción, están reivindicando la estabilidad económica en Bolivia y que las políticas de redistribución no van a retroceder. Y a esto yo quisiera incorporar otro elemento, que creo que Bolivia, después de casi 2 siglos de existencia, por fin ha podido reivindicarse y considerarse un Estado nacional que ocupa todo el territorio nacional. Y esto es muy importante y valioso, porque creo que es por primera vez que podemos tener un equilibrio territorial en el país en lo que hace a una serie de aspectos: obras, infraestructura, llegada de energía, instalaciones de gas, salud, educación, con todas las limitaciones que tiene, ya se produce en un territorio ocupado nacionalmente. Y esto es muy valioso, y aquí también hay que tomar en cuenta que esto tiene que ver con importantes niveles de migración en los últimos años a las regiones más alejadas. El tema de Pando que tocaba aquí Carlos es sin duda importante, que esto llama mucho la atención, el departamento que ha crecido poblacionalmente, intercensalmente, entre los 2 últimos censos, en 108% su población. Por tanto, esta es una señal importante de cómo se ocupa el territorio, sobre todo un territorio como el de Pando, o el de Tarija, o el de Santa Cruz. Santa Cruz ya históricamente es un polo de atracción migratoria muy importante, que han estudiado distintos trabajos de estudios demográficos, y todas las estadísticas del INE también nos marcan esto, ¿no? Ahora, ya para cerrar esta parte, antes de hacer un comentario sobre el Tribunal Supremo Electoral, creo que tenemos 3 elementos que marcan ya esta fase final de las campañas. Por una parte, las propuestas. Creo que aquí también hay una coincidencia general de que las propuestas de las organizaciones partidarias de oposición son muy limitadas, no han logrado alcanzar una coherencia en sus planteamientos y resumir en consignas, en ideas fuerza que sean de convocatoria para
para los votantes, ¿no? Y esto llama la atención también porque en muchos casos, como decía hace un momento, utilizan varios de los logros del propio gobierno para sus campañas electorales con algunos matices. El que más llama la atención sin duda es la propuesta federalista que tiene Bolivia Dice No, que se plantea bajo efectivamente una línea vinculada al poder regional del comité cívico, de las oligarquías regionales, ¿no? La federalización como una línea que podría fortalecer esa candidatura. O en el caso de Comunidad Ciudadana, una propuesta que es más bien de largo plazo, ¿no? Donde plantean un equilibrio entre los distintos sectores económicos, una economía verde, que el propio programa de Comunidad Ciudadana dice no es factible en los próximos 5 años. Entonces ya ahí mismo hay una visión muy limitada de su propuesta. Por otra parte, las encuestas, que en general tienen diverso origen, diversas características, pero que creo que todas ellas, las opositoras, las más oficialistas, las de la prensa opositora de la oficialista, marcan que el MAS tiene las preferencias electorales en todas las encuestas. No hay una sola que dice lo contrario, aunque hay distintas variaciones. En lo que sí se puede establecer tendencias es que, viendo una trayectoria larga de encuestas y de varios orígenes, ¿no?, las posibilidades de que el MAS tenga una mayor votación son las más ciertas. Y si a esto incorporamos el tipo de organizaciones sindicales, la Central Obrera, organizaciones sindicales de todo el país que apoyan esta candidatura, muestran la solidez de lo que muchos llaman el llamado voto duro, que tendría su contundencia en esta votación, y que en el caso de las opciones de oposición, tal vez el voto duro de sectores de Santa Cruz con Bolivia Dice No, o de Comunidad Ciudadana con el apoyo de la gobernación de Tarija pueda tener una fuerza interesante, más o menos ya marcan ciertas tendencias que valdrá la pena en la segunda parte comentar. Sobre el Tribunal Supremo Electoral y la transparencia, yo creo que no es primera vez que una Corte Electoral, un Tribunal Supremo Electoral, son cuestionados por el tema de transparencia. No hay una sola elección en Bolivia y elecciones en otros países del mundo que los tribunales electorales sean cuestionados, por distintas razones. Yo he escuchado y he leído, hay una publicación que señala que hay 15 observaciones de fondo al Tribunal Electoral, otra habla de 5, aquí hemos escuchado a Carlos de 7 observaciones, es decir, este no es un tema nuevo, ¿no? Sin embargo, pueden haber aspectos nuevos como el estudio acerca de el crecimiento desmesurado del padrón electoral en 70 de más de 340 municipios que hay en Bolivia, que probablemente el Tribunal Electoral va a tener que responderlos. Yo considero que, si bien siempre va a haber estas críticas de fraude, creo que los sistemas de control han avanzado sustancialmente, no solo aquí, sino en distintos lugares de la región y del mundo, ¿no? Y que tienen que ver sobre todo, como planteaba en la pregunta Oscar, el control social en las elecciones a través de las propias mesas electorales. En cada mesa ya tiene los delegados de cada partido, están los jurados electorales, que son 2 vías ya muy claras por las cuales se van a canalizar el control social de las elecciones. Además, la población, creo que la más interesada, tendrá personas que sean vigilantes de estos procesos. Yo confío que sea la propia población, los propios delegados electorales de los partidos, los jurados electorales, quienes hagan el control de este proceso. Y si a ellos sumamos, ¿no?, que van a haber observadores de la Unión Europea, de la OEA, etcétera, que es desde mi punto de vista secundario, ¿no? Lo más importante es que haya un control social, un control directo en las mesas, en los recintos electorales, que son la mejor manera de seguir profundizando esto que yo he señalado al inicio, el poder tener, ¿no?, una democracia que se refuerza paulatinamente, y que creo que los resultados del 20 de octubre van a ser la decisión del voto
de la población boliviana que esté en condiciones de votar. Es decir, el pueblo va a decidir cuál es el futuro de su gobierno y de su composición parlamentaria. Muy bien, vamos a realizar rápidamente una segunda ronda en ese primer punto, pero vamos a pedirles a nuestros invitados reducir el tiempo de su participación. Sin duda que existen algunas observaciones, don René Martínez, pero habrá que incorporar un elemento más en su participación. ¿Cuál cree que sea el elemento fundamental, el factor esencial, si se quiere, que podría tener impacto negativo en la preferencia para el oficialismo? ¿Y qué otro elemento puede marcar también como un factor desfavorable para las posturas de oposición? Don René Martínez. Tal vez empezando a aclarar con lo último que señalaba Eduardo, esta de las observaciones a los tribunales es un menú muy conocido que no invalida absolutamente nada. Y cuando digo que es un menú muy conocido, es que en todo proceso eleccionario, en cualquier país, siempre hay estos comportamientos, y lo único que hacen es que al finalizar sus resultados, solamente deja al desnudo a quienes ya se sabían con antelación o se sentían como perdedores. Hablar de temas preparativos, como esa inscripción de registros, obedece ya a un marco normativo regulatorio, que por supuesto es tarea del propio Tribunal Supremo Electoral, y esto más mezclar con temas administrativos de cambios de personal, de recursos humanos, no afina ni apunta a algo que pueda señalar la gravedad, mucho más en el avance de la modernidad, de la cibernética, de la tecnología y del comportamiento de comisiones internacionales que pueden fácilmente superar cualquiera de estas dudas que se tiene, reitero, en fases preparatorias antes que ingresar al proceso mismo eleccionario. Lo que está claro es que el debate que tú señalabas es una agenda de deudas que creo que parte del convencimiento y en alguna forma es una justificación de esta lectura atípica de este proceso eleccionario que les decía, con un 20% de indecisos. Unos más dicen, otros menos, pero que se mantiene latentes en bastante tiempo prolongado, y creo que hay una profunda interpelación, y lo digo sin temor alguno, de una crítica dura a las cosas observables que se haya podido tener en nuestro gobierno, pero a su vez también ese 20% es absolutamente nítido de que no tiene intención de subordinarse a ninguna fuerza de la oposición. Eso supone de que había la esperanza de que esa movilización de plataformas ciudadanas iba a derivar en una emergencia de nuevas fuerzas políticas, lo que no sucedió, y esa habilidad criolla de don Carlos Mesa de haber cabalgado estas plataformas para decir que es su representante y quitarse inclusive la cascarita principal de perfil político para mostrarse como un ciudadano preocupado de la comunidad ciudadana. Entiendo que nadie se ha comido la tableta, nadie ha podido digerir esa intencionalidad. Por eso es que reiteramos que para nosotros estas elecciones no es una simple pugna de cambio de gobierno ni de presidente. Hay una verdadera intención restauradora político-conservadora, el retorno de las élites. Por eso es que creo que la oposición, y en esta mesa estamos comprobando también, no quiere hablar de estos elementos centrales, que en ciencia política te pueden desglosar como los elementos básicos de lo que se define una democracia. ¿Por qué ese ninguneo de las propuestas programáticas de toda la oposición a lo sectorial, a lo organizativo, a las organizaciones sociales? ¿Por qué esa preponderancia de hablar de nueva clase media, de ciudadanía, de ciudadanos, como si no fueran parte de los estamentos de la estratificación social boliviana? Y acá Eduardo seguramente nos puede dar mayor profundidad en estos elementos conceptuales, que son los verdaderos sujetos, porque ese soberano pueblo, que es el que mide la intensidad de las propuestas, de los tensionamientos, para volcar su preferencia. Hay una descarada mutilación, desplazamiento, desprecio de los sectores de organizaciones populares en todas las propuestas programáticas de la oposición.
Se habla en genérico de ciudadanía, pero no se está hablando de estamentos de representación social, ni de esas mayorías, ni de esas menos de esas nacionalidades, seguramente por ese trauma de no haber podido consolidar un eje de articulación para hacer del sujeto de cambio el verdadero protagonista de las transformaciones de acá, con un nuevo horizonte de la Bolivia que nos imaginamos el 2025. Pero a su vez, aprovechando tu consulta, creo que hay una forma ya de imposibilidad de poder camuflar lo que busca la oposición, el retorno del país satélite proveedor de materias primas, cortando y frenando, mutilando, haciendo abortar el camino de la industrialización. Vean los programas. Don Carlos Mesa dice que en el área económica se debe modificar la forma progresiva del modelo productivo extractivista por una diversificación en las inversiones de servicio y turismo. Nos están diciendo que van a dar prioridad a la inversión extranjera. Pero a su vez también hay una directa, y solamente te estoy señalando 3 elementos para que puedan caracterizar las diferencias entre lo que es propuesta oficialista y propuesta de la oposición, en los términos de las relaciones internacionales. Y esto no puedes leer como un retorno al pasado. ¿Qué nos están proponiendo desde su visión programática? Retorno a la situación de sometimiento en la política internacional, porque cree que don Carlos Mesa, la principal responsabilidad que se tiene que buscar son las relaciones plenas con Estados Unidos. Y eso está en un periódico, en El Deber, tengo aquí los datos para quien tiene duda alguna, e inclusive se ha permitido adicionar manifestando de que con Nicolás Maduro debería cerrarse ya las relaciones porque no tiene ningún sentido, y peor con el Irán, porque cree que no hay pues ningún norte. En el segundo punto seguramente vamos a tocar estos ejes temáticos de lo que ha expresado el presidente en los escenarios internacionales, porque hay una mirada de sometimiento a los intereses imperialistas a los cuales han estado acostumbrados estas expresiones políticas de derecha. Por eso creen de que, y no valoran este cambio de posicionamiento de ese aislacionismo en el que habíamos estado postrados en nuestras relaciones internacionales para aperturarnos al mundo. ¿Cuándo han escuchado que un presidente estaba sentado con el presidente de China, de Rusia, de la India, que son las primeras economías en el mundo que están buscando un nuevo escenario, un nuevo mapa político internacional, buscando la multipolaridad, por supuesto? Estos elementos centrales son los que permiten también, te reitero, de gente que hace seguimiento a la política y al comportamiento de los gobiernos y de los estados, para tener un posicionamiento también de no subordinación a una oposición que, te reitero, desplaza las estructuras sociales, desprecia esas inmensas mayorías de nacionalidades, pero a su vez también quiere retornar para que seamos solamente un satélite de un país subordinado a los intereses extranjeros para ser proveedor de materias primas, pero a su vez que en nuestras relaciones internacionales solamente busca una prioridad: el restablecimiento pleno con Estados Unidos, como si el mundo se acabaría en una relación directa Bolivia-Estados Unidos, cuando la humanidad está debatiendo ejes temáticos que tienen que ver de preocupación de la humanidad, calentamiento global, crisis financiera, crisis de diversas naturalezas que están hoy por hoy en los escenarios de carácter internacional. Yo creo que son los efectos en términos políticos centrales los que permiten a que esa ciudadanía que está en una profunda reflexión todavía no haya optado, no haya o esté a espera de nuevas señales de comportamientos, de ajustes, de propuestas para entrar en una digresión de esta polaridad. O caminamos en la profundización de este proceso progresista, o nos aventuramos al retorno de la inestabilidad, ingobernabilidad y al entreguismo. Muy bien. Doctor Carlos Ver nos tenía un elemento más para explicar en torno a el padrón electoral. En el primer punto. A tiempo de antecitos de dar un dato que no lo he hecho público todavía y va a ser una primicia para Panamericana. Muchas gracias. Quiero, sin embargo, referirme a unas cuestiones puntuales. Contenido nacional en el MAS, y aquí coinciden tanto René como Eduardo.
quizás podríamos hablar de ese contenido nacional en el primer periodo de gobierno del MAS. Pero a estas alturas definitivamente ha dejado de existir. Ya es inocultable la alianza clara, directa, entre la cúpula del MAS y el sector más atrasado de los agroindustriales cruceños. De esos agroindustriales, representantes del capitalismo salvaje. La prueba, la chiquitanía. Lo que está sucediendo en la chiquitanía es el chaqueo más barato en la historia de Bolivia. Ya van cerca de 4 millones de hectáreas chaqueadas, desboscadas a través del incendio en beneficio de este sector, con clara complicidad del gobierno del MAS. Eso ya no es contenido nacional. El MAS se ha despojado de sus contenidos nacionales. Eso está ya clarísimo. ¿Cuándo se puso en evidencia esto? Cuando comenzaron a elaborar su llamado, ¿cómo le llamaban? El Plan 2025, la Agenda 2025. ¿Qué hizo el MAS? Adoptó el planteamiento de este sector cruceño que venía planteando la expansión de la frontera agrícola. Lo han hecho. 4 millones de hectáreas. En el segundo punto voy a tocar este tema sobre la responsabilidad que le toca a Evo Morales. Ahora, entro porque el punto es proceso a las elecciones del 20 de octubre. Voy a resumir la visión que tengo. Me hubiera gustado que esté aquí algún representante, pues, de los partidos de la oposición, para que defienda a sus candidatos, ¿no? Porque René los ha descalificado, yo ni los conozco, lamentablemente no hay nadie. Yo como veo, hay 3 contendientes, y he usado la metáfora del torneo de box o de lucha libre. De estos 3 contendientes, uno de ellos, ustedes lo van a identificar, me refiero a la audiencia. Uno de ellos es un luchador profesional de peso medio y hace un uso abusivo del aparato estatal. Pero es un luchador profesional de peso medio, con larga experiencia. Y es portador además del programa, y nos lo vuelve a proponer, del programa que nos ha traído al país al borde de la crisis. No puedo entrar a este análisis. Déficit gemelos, consumo de las reservas, que se discute mucho. No puedo perder tiempo, pero la audiencia sabe que estamos al borde de la crisis, que hay una incertidumbre en el terreno económico. ¿Qué va a suceder a partir de 2020? Bien. Al frente hay 2 otros contendientes de peso liviano, de un menor peso que el primero. Nada más que uno de ellos se cree de peso pesado y ha comenzado su campaña como luchador de peso pesado, y no solo eso, sino capaz de ganar el campeonato mundial del peso pesado. Y ha comenzado así su campaña. A estas alturas parece que ya ha asumido que no es peso pesado, es peso liviano, y ojalá modifiquen lo poco que resta de la campaña su conducta, porque en los combates no le ha ido bien, porque se ha enfrentado con un peso medio profesional, ¿no? Este contendiente y el otro, que ha actuado como consciente de que es un peso liviano, nos están proponiendo un programa que no se pone a la altura del ya programa conocido del primer contendiente, del peso mediano. Pero sobre el programa hay que señalar lo siguiente. He dicho que el país tiene una gran incertidumbre. A partir de 2020 puede comenzar una crisis, no lo sabemos. Hay elementos que nos preocupan y, ojo, ninguno de los 3 contendientes nos ha propuesto el programa económico de corto plazo. Ninguno nos dice
qué va a hacer con el tipo de cambio. Ninguno nos dice cómo va a parar el déficit fiscal. Evo Morales no puede decir eso, porque su política, su modelo es el que ha generado el déficit fiscal. Tendría que cambiar de modelo, que no lo está haciendo. Los otros dos no proponen nada. Y esta incertidumbre es la que ha generado esta expansión de los indecisos, ¿no? Hay mucha gente que dice, bueno, ¿y ahora por quién voy a votar? ¿Cómo se va a resolver nuestro problema? Y si a esto sumamos las experiencias que estamos viendo en Argentina, en Chile, no vemos bien al Perú que tiene estabilidad y un buen crecimiento, en fin, se explica el estado de ánimo en el que nos estamos moviendo hacia el 20 de octubre. Es un acierto, por supuesto, que a nivel de publicidad, como no puede ser de otra manera, Evo Morales está poniendo énfasis frente a esta incertidumbre en el discurso de la seguridad, mientras que los otros dos candidatos no están alcanzando a proponer algo sustitutivo. Ese es el estado de ánimo, lo que no quita que en la realidad haya una gran cantidad de personas que el 21F habían dicho queremos algún cambio, pero que no están encontrando una respuesta nítida. Esa es la forma en que veo el proceso de aquí adelante, y lamentablemente, como dije, además sin árbitro imparcial, por si faltara. O sea, el combate de box será de lucha libre, a ratos es lucha libre, a veces es box. Bueno, full contact, digamos, ¿no? Vale todo en esta lucha. A ratos el árbitro simplemente se hace a la vista gorda, como vemos en las películas, ¿no? Entran otros luchadores, lo pegan al que está en el ring, y el árbitro se hace mirando a la gente, en fin, está sucediendo exactamente lo mismo. Bien, el dato preciso. He dicho que en realidad son 71 municipios en franja roja, alerta roja, que han crecido desde 21% hasta 86%, lo que no es explicable. Aunque Pando haya duplicado su población, no es explicable que un municipio en su padrón crezca 86%, como es el municipio del Sena, si no me falla la memoria. No, el municipio de Ingavi. El municipio del Sena ha crecido 75%, tampoco es explicable. Bueno, pero ¿cuántos electores están involucrados en estos 71 municipios? Ese es el dato que interesa. Son 283.700 electores que están bajo escrutinio. Deberían estarlo. No podemos entrar al proceso electoral con esta carga pesada, con este peso muerto. ¿Qué significa esto en términos de puntos en el cómputo final? 4.2 del total del padrón. Sabemos que no votan el total, hay un ausentismo de un 8%. O sea, podemos estar hablando quizás de un 5%. Y a esto hay que sumar el crecimiento que han tenido en el exterior Argentina. Ya sabemos que Argentina ha crecido en un 34%, me parece. Tengo el dato si queremos revisar. Chile ha crecido en un 100%, no le han prestado atención a esto. Chile ha crecido en un 100%. A mí me llama la atención. En Chile, ¿cómo votarán, no? Teniendo en mente lo de la Haya. Será bronca, pero bronca ¿contra quién? ¿Contra los chilenos que nos han cerrado la puerta, o contra Evo Morales, que se ha hecho cerrar la puerta de tan mala manera, por su imprudencia, por la forma como ha manejado esto? Y claro, ahí también está Mesa involucrado, pero ha crecido 100%. Sabemos que en el exterior hay otro 3% de la votación. Y de ese,
Todavía no. Y de ese 3%, en total, los electores en el exterior se están aproximando al 4%. Pero del total de los 341,000, el 90% prácticamente están en la Argentina, Brasil, Chile y España. ¿Qué pasará en estos países? De la Argentina y Brasil ya sabemos, son votos que vienen por el gobierno, por el candidato oficialista, y así ha sido manejado, administrado y digitado. Por lo tanto, entre estos 71 municipios, más el voto del exterior, estamos hablando de unos 5 a 7 puntos en el cómputo nacional. Si a esto le sumamos, no voy a describir completamente, la vieja práctica de reunir a las comunidades tradicionales un día o 2 días antes de la elección en el altiplano, en los valles, y hacerles votar disque como decisión comunitaria, voto por el hermano Evo, que eso representa otros 8 o 9 puntos en el cómputo nacional. Estamos hablando de unos 12 o 15 puntos de digitación directa del partido de gobierno. Si René no quiere llamarle a eso fraude electoral, bueno, ya es un problema de tecnicismo, pero esa es la realidad. Y si ahora vamos a las encuestas, coincido con Eduardo, todas las encuestas le dan a Evo Morales el primer lugar. La única diferencia es que las que son proclives a él le dan un margen mayor a Carlos Mesa, que en todas está en segundo lugar. El promedio le van dando a Evo Morales entre 35 y 37%. Súmenle estos, no digamos ya 12, digamos 8 puntos. Estamos en 43, 44. Con fraudes y... ahí está el tema. Esta es la realidad, esto es lo que está pasando. Por eso es vital, y con esto termino, que el Tribunal Supremo Electoral explique esto de los 71 municipios. No porque quieran limpiar su imagen, poco importa cuántos son, 7 vocales, 7 vocales. Poco importa que se desprestigien estas 7 personas. No, el problema es que si el árbitro llega al combate final entre los dos finalistas, llega de esa manera, no hay transparencia, pierde credibilidad y pierden legitimidad los órganos de poder que salgan de las ánforas el 20 de octubre. Quien quiera que salga, pierde legitimidad. El daño a la democracia es muy grande. Yo espero que el tribunal aclare esto, que haga algo. Hay otros aspectos más que me falta el tiempo, ¿no? Y una pequeña puntualización. Hay que tener mucho cuidado en la cuantificación de estos porcentajes, porque se está hablando de municipios estrictamente marginales, y cuando se habla crecimientos de 30%, tiene que ver con la cantidad. Por decir algo, un municipio de 100 o de 500 ciudadanos, el 100% van a ser 499 probablemente. Por eso los he sumado, y suman 283,000 personas, por eso los he sumado. Me lleva mi duda, digamos, ¿no? Si hay un aproximado de densidades poblacionales que debe haber datos, ahí podemos llegar a abarcar, inclusive para aventuras de que se llegue al 4%, pero si no hay esta tarea, las ponderaciones nos pueden variar, absolutamente nos pueden cambiar y modificar, por la densidad poblacional que tienen estos municipios que son marginales, absolutamente. No hay tal, René. A ver, el cálculo es muy sencillo. Mire, el padrón... Un datito para que lo complementas. El caso del voto en el exterior, no se olviden que ha sido primeros pasos de experiencia. Yo estoy segurísimo que es natural el crecimiento, que por diversas razones, y lo digo porque he estado en representaciones de gobierno en los niveles y en los escenarios internacionales, hay en varios países que se entiende de que hay una dinámica de participación en ambos sentidos para hacer ejercicio político, y el crecimiento es natural, que no es y no hay que mezclar con este crecimiento poblacional que parece generar una duda razonable frente a un crecimiento natural de bolivianos que se hayan suscrito a votar en el exterior. A ver, dejemos continuar a don Carlos Berto. El padrón interno
o sea, sin el exterior, ¿no? En Bolivia, 6.974.000 en cifras redondas, para facilitar. Ese es el padrón. La suma de estos 71 municipios son 383.700. Si ustedes calculan 283.700. Estos 283.000 representan el 4.1% del padrón de 6.900.000. O sea, no, aquí no hay especulación, nada. Por eso los he sumado. Y aquí entran pequeños, medianos. Bueno, en general entran pequeños. ¿Por qué? Porque es verdad lo que se dice. El único partido con presencia en todo el territorio nacional es el MAS. Y va a digitar votos allá donde la oposición no puede hacer control. Por eso están trabajando en todos estos municipios. Pero bueno, esos son los datos, 4%. Reduzcamos esto a 2%. Reduzcamos en el exterior, porque no todos los votos son para el MAS, por supuesto. Sí, otros 2%, y así vamos a llegar a esos 5 puntos, 6 puntos que conservadoramente calculado, más lo que les dan las encuestas, más la manipulación en las comunidades. Las cosas están más o menos claras, ¿no? Pero bueno, esa es la percepción que yo tengo. Ojalá le ayude a la audiencia a entender cómo está avanzando el proceso electoral. Muy bien, para finalizar este punto, don Eduardo Paz Rada, por favor, les rogamos acortar su participación. ¿Hay evaluación sobre lo que dice don Carlos Bert? ¿Hay preocupación? ¿No hay preocupación? ¿Cómo recibe esto? Bueno, yo creo que en este momento el Tribunal Supremo Electoral está estudiando el trabajo de Carlos Bert para responder, porque es directamente en esa instancia donde se ha marcado responsabilidades al respecto. Y creo que es desafiante el conjunto de datos y de información que nos da, pero al mismo tiempo es sujeto a debate. Y sobre todo porque tiene que ver mucho con la interpretación del dato. La interpretación del dato es un tema muy discutido en el tema de las ciencias sociales y de la propia estadística. Un dato se puede leer de una o de otra manera de acuerdo al punto de vista y a la perspectiva que se tiene. Y sin duda la afirmación de Carlos es dura. Aquí hay un fraude de 15%. Eso ya me parece un poco exagerado, ¿no? Porque eso nos lleva no solamente a revisar los datos técnicos que él ha trabajado, que me parece interesante de verlos, sino también un tema que tiene que ver ya con la cultura, con la sociedad, con las formas de organización, porque yo estimo que muy difícilmente podría una comunidad del norte de Potosí reunirse y decir, votaremos por el hermano Carlos Mesa o por el hermano Óscar Ortiz. Es decir, por lo menos desde el punto de vista de formas de organización social, organización cultural y política, hay pues una diversidad de manifestaciones, y esas son también manifestaciones válidas en la democracia. Eso es bien importante de remarcarlo, y eso precisamente sube el porcentaje del 4% al 15%. Eso ya es una cosa que merece el análisis. Ahora, respecto a, efectivamente, es 283.000 votos que estarían inflados en el padrón electoral. Requeriría, yo creo, un estudio técnico muy, muy profundo. Sí, pero yo quiero hacer una relativización al respecto, porque si tenemos una votación de casi 7 millones, y con los del exterior más de 7 millones, van a ser más o menos 7.200.000, 7.300.000, entonces, si asumimos que en las elecciones del 2009, 2014, Evo Morales ha sacado votaciones por encima de 3 millones, ¿no? Sin embargo, efectivamente, sí hay una votación muy peleada entre los candidatos, ¿no?
efectivamente 280.000 es muy importante, ¿no? Muy importante, sin ninguna duda. Pero de principio yo diría que hay que explicar estos 283.000, que es importantísimo para el Tribunal Electoral. Pero segundo, ya en el contexto más general, yo creo que esto es mucho más relativo y que efectivamente los sistemas de control más actualizados, los veedores, el control social, va a ser muy importante para evitar que se produzca una cosa fuera de lugar en el sistema electoral boliviano. Yo quiero hacer dos comentarios finales, ¿no? El primero, que está relacionado a... porque ha habido una referencia directa. Efectivamente, yo creo que la agroindustria cruceña ha desarrollado un poder más allá de lo que se esperaba, sin lugar a duda. Pero también hay que reconocer, y esto es importante, que el contenido nacional no se mide únicamente por un tipo de alianza, que hay una alianza económica al respecto, pero no solamente únicamente por eso. Yo creo que hay varias variables que hay que tomarlas en cuenta. Yo creo que la política nacional es una de ellas, la política de soberanía, el proceso de industrialización, el proceso de fortalecimiento del mercado interno, el rol del Estado en la economía. Creo que habría que tomarlos en cuenta en su conjunto para sacar una valoración final. Coincidimos en que efectivamente los primeros periodos de gobierno, el primer periodo de gobierno de Evo Morales tenía contenido nacional, pero esto no ha cambiado radicalmente. No es lo mismo que volver al neoliberalismo o pensar de que se ha caído en una olla como la olla del gobierno de Macri en la Argentina. Yo creo que esto es una cosa que llama la atención. Y además, aquí viene un tema muy importante. Incertidumbre hay en la población en procesos electorales cuando se está planteando devaluación, como lo hace la oposición, o como lo plantean elevar los niveles de inflación. Esto sí ya genera incertidumbre. Creo que ahí, más allá de sus cálculos electorales, el gobierno ha tenido éxitos indudables que son reconocidos por oposición, por oficialismo, incluso por organismos internacionales que no gozan del beneficio y son repudiados por el propio gobierno. Muy bien, muchas gracias, don Eduardo Parrada. Pasamos al segundo punto de diálogo en Panamericana, don René Martínez. Vamos a pedirles, por favor, acelerar su participación por el tiempo que tenemos en el programa. Nos vamos a referir, si tiene algún elemento sobre el primer punto, don René, brevemente, por favor. Rápidamente pasamos al segundo que hemos planteado en el programa, que tiene que ver con la participación del presidente Morales a nivel de la ONU. En su reciente participación, precisamente en la Asamblea General de la ONU, el presidente Morales ha señalado que la salida al mar para Bolivia sigue siendo un tema pendiente en la región, además de haber hecho referencia a la desigualdad, el hambre, la pobreza, la crisis migratoria y el desempleo en el mundo. También ha hablado sobre los incendios, dijo que se han visto varios sectores del mundo, se han visto sorprendidos por los incendios forestales. Pero un tema que ha llamado mucho la atención, don René Martínez, coincidirá a nivel de Bolivia y Chile, tiene que ver con ese reclamo para que se cumpla, dice, lo que dictaminó la Corte Internacional de Justicia. Por la sensibilidad del tema, ¿no? Pero yo creo que hay que tener una mirada integral de esta presencia. Y creo que el presidente sigue siendo una figura internacional respetada que concita la atención de los otros países. No ha descuidado los temas centrales de nuestra agenda nacional. Y por supuesto que no iba a perderse una oportunidad de dar también su posicionamiento por un mundo más justo. Y a su vez algo que incomoda y que creo que está en el corazón de los bolivianos es esta suerte de representación no resignada de nuestro retorno al mar como un elemento central de esta participación internacional. Decíamos que en este concierto internacional nuestro presidente tiene claridad en sus ideas y sobre todo creo que debe sorprender la simpleza con la que aborda temas de interés global. Me refiero a temas que afectan a la gran mayoría de la humanidad
y que están llevando al planeta a una crisis en diferentes áreas. Sobre esto hay varios gobiernos, varios países que están hablando también como ejes temáticos de debate en cada uno de los países. Nos referimos a esta ruptura del sistema de equilibrios multilaterales internacionales, a la crisis climática que habíamos anticipado anteriormente, al calentamiento global, a los propios incendios que estamos viviendo como desgracia acá en el país, a la carrera armamentista, al sistema financiero antidemocrático, al sistema económico global que genera hambre, miseria, pobreza en otros países, y otros temas que son de carácter de alcance internacional, de alcance global. Por ejemplo, daba cifras muy llamativas que 26 personas en el mundo tienen la misma riqueza que 3.800 millones de personas. Seguramente esto está entre cálculos, si la memoria no me falla, de ese comparativo, de hacer un cotejo para ver cómo el sistema capitalista puede concentrar la riqueza en pocas manos, y sobre un calificativo que seguramente compartirán economistas de talla internacional sobre esta inmoralidad de un sistema que permite y promueve ese tamaño de nivel de injusticia. Esa es una realidad que también, por supuesto, nos afecta en América Latina y nos afecta mucho más porque somos parte de la misma también a los bolivianos. Y creo que a su vez también tuvo el acierto de mostrar que medidas y logros en concreto que hemos materializado en el país no podían estar ajenos de una participación en estos escenarios internacionales haciendo lectura de nuestra propia realidad. Es decir, ha mostrado un camino alternativo que puede ser también analizado por otros países que, como nosotros, están empeñados en luchar por una sociedad más justa, más equitativa. Y creo que finalmente, como tú cerrabas bien, cumplió con un tema, aunque incómodo, de alta sensibilidad en Bolivia y en Chile, pero como buen boliviano, de referirse al injusto enclaustramiento marítimo que sufre Bolivia, porque ese hecho, más allá del fallo, fue injusto en su momento y seguirá siendo injusto mientras no vayamos a reparar estos hechos por esa usurpación de territorio que además está reconocido en la propia Chile, que nuestro país había nacido al concierto de los países internacionales con costa. Eso creo que hay que ser muy responsables con la argumentación que incorpora la oposición, que seguramente nos va a referir también una mirada distinta Charlie Berta acá en la mesa, porque nos muestran que el fallo de la Haya supuestamente haya cerrado puertas a la negociación, cuando en su contenido de determinaciones no dice absolutamente nada de aquello, sino más bien reconoce que existe un problema pendiente entre Bolivia y Chile y que la Haya insta a los dos países a negociar. Es decir, el presidente sigue luchando consecuente con los intereses del país por nuestra causa marítima, mientras que una oposición quiere dar a entender de que hemos cerrado este tema, olvidándose de esta reivindicación que está en más de 10 millones de bolivianos, en el corazón de todos los bolivianos, de un hecho que a ojos vista, a ojos luz de cualquier historiador, sabe esa nefasta forma de haberse mutilado un espacio territorial marítimo al que teníamos acceso. En definitiva, creo que el presidente ha puesto en el tapete internacional aquellos temas que son de preocupación común de todos los bolivianos y aquellos que tienen que ver con las formas de construcción de sociedades alternativas, de un mejor futuro para la humanidad. Son ejes temáticos que, a diferencia de los partidos tradicionales o de gobiernos que nos representaban en estos escenarios internacionales, jamás tenían la capacidad de incorporar, así sea un solo eje temático de importancia, sino simplemente hacíamos adhesión, y en muchos de los casos adhesiones vergonzantes de sumarnos a propuestas que obedecían a otro tipo de intereses de otros países y no así al nuestro. En la mayoría de las veces, y eso está escrito a lo largo de nuestra historia, y creo que estos hechos, reitero, más allá de las observaciones o de las diferencias ideológicas que podríamos tener, marcan una diferencia cualitativa de representación de nuestro gobierno en el escenario internacional.
Muy bien, en este punto, don Carlos Bert, es necesario destacar lo que hizo, el rol que ha jugado el presidente Evo Morales a propósito de esta visita a la Organización de las Naciones Unidas. Incluso ha generado no solamente información en términos de reacción en nuestro país, en las redes sociales se han encargado también de imponerle su sello particular a las cosas que ha mencionado el jefe de Estado sobre los temas que son de conocimiento público. Sí, el evento... ¿Cuánta seriedad tendrán las redes sociales? Si tomamos como fuente de información oficial, estamos perdidos. Yo creo que hay que calificar y hay que evaluar una propuesta de contenidos, revisando, y yo, si gustan, les puedo trasladar toda la propuesta discursiva, que haciendo una revisión seria en términos políticos, podemos tener múltiples miradas críticas, pero no creo que lleguemos a esa alcantarilla que en muchos de los casos se aprovecha sin ningún sostenimiento, se dice cualquier cosa para sindicar e invalidar sin darnos cuenta que estamos hablando del país. Bueno, ni duda cabe, obviamente hay particularidades, sí, don René Martínez, hay particularidades respecto al tema de las redes sociales, todos coincidimos de que no son confiables, y obviamente, pero no podemos eludir lo que se dice, ¿no es cierto?, y generar obviamente la posibilidad de rescatar algunos elementos que son merecedores y que marcan de alguna forma cierta línea, cierto criterio que se genera en la población. Don Carlos Bert, ahora sí, por favor. Sí, decía que el evento de la ONU estaba dedicado a medio ambiente. Era una sesión especial dedicada a medio ambiente. Y llegó en el peor momento de nuestra vida nacional, el incendio de la Chiquitanía. Por lo tanto, Evo Morales no pudo eludir el tema. Pero el discurso que le prepararon, a juicio mío y de varios expertos, fue no solo imprudente, sino hasta mentiroso, cínico, en un contexto en el que la información sobre lo que sucedía en la Chiquitanía y en el Amazonas en general es de difusión en el mundo entero. O sea, ¿cómo le preparan un discurso de esa naturaleza al presidente Morales? Va y dice que se ufana, se embandera como el héroe de la lucha contra el fuego y el rescate de la Chiquitanía. Y va y dice, hemos actuado en forma oportuna y eficiente, y estamos controlando los incendios. Bien, lo que no es cierto. Ni es eficiente, ni es oportuno. ¿Cuáles son los datos? A ver, recordemos, porque no se trata solo de apreciaciones subjetivas, datos de la realidad. Los incendios comenzaron en el último tramo de julio, del mes de julio. De manera tal que, por ejemplo, la gobernación de Santa Cruz, la directa afectada, ya el 26 de julio advirtió, informó al país que estaba comenzando el incendio. El 26 de julio. El 31 de julio, como el incendio avanzaba, el 31 de julio declaró la alerta amarilla. Estoy hablando de la gobernación, reitero, de Santa Cruz, y 2 días más tarde la alerta naranja. Estamos ya en el 2 de agosto. ¿Cuándo entra Evo Morales? ¿Cuándo entra el gobierno nacional al tema? ¿Cuándo se preocupa del tema? Casi 3 semanas después, cuando ya había ardido casi 1 millón de hectáreas. ¿Cómo va a ir a decir que ha actuado de manera oportuna y eficiente si todavía continúan los incendios? Ayer ha informado, o anteayer, el comandante del ejército ha informado que todavía hay como 50 focos de calor. O sea, ¿cómo va a ir a decir que ha actuado de manera oportuna y eficiente? ¿Cuándo se realiza la reunión del gabinete de emergencia en Santa Cruz? Fue en Roboré, me parece, si la memoria no me falla. Recién, allá por el agosto 16, más o menos,
3 semanas después de que había comenzado el incendio, y eso sabe el mundo entero. Y le han hecho decir a Evo Morales, ¿por qué le preparan esos discursos? Le han hecho decir en las Naciones Unidas que ha actuado de manera oportuna y eficiente. No es verdad. Además, el otro tema que se ha difundido y que ya es de conocimiento público es que el origen de estos incendios es la equivocada política agropecuaria y de dotación de tierras de este gobierno, aprobada a través de la ley 715, en acuerdo con esa fracción más radical de los empresarios cruceños, que lo que quieren es expandir la frontera agrícola para sembrar soya en grandes cantidades, porque ya no tienen mucho mercado para exportar. ¿Para qué? Para producir biodiesel, que tiene un precio espectacular dentro del país. No es para incrementar sus exportaciones, porque tenemos al lado la competencia de los 3 países más productores de soya del continente. Argentina, Brasil, Brasil en primer orden, Argentina e incluso Paraguay. Y en un mercado con precios deprimidos. No, quieren expandir la frontera para producir biodiesel. Esa es la alianza. Eso es lo que han hecho, y voy a entrar a este pequeño detalle, si me permiten, porque es muy importante. A ver, la ley 715 autoriza el chaqueo, el desbosque, en 2 tipos de tierras. Tierras forestales capaces de convertirse a usos agrícolas y ganaderos. Y en tierras forestales, esta es la clasificación que sale de la ley de la ley forestal. Mejor leemos lo que dice la ley forestal. La ley forestal clasifica 5 tipos de tierras forestales. Estoy leyendo el artículo 12 de la ley forestal 1700. Tierras de protección, tierras de producción forestal permanente, tierras con cobertura boscosa aptas para diversos usos, tierras de rehabilitación y tierras de inmovilización. Esos son los 5 tipos. A estas alturas, gran parte de la Chiquitanía ya está en estas últimas, rehabilitación e inmovilización. Bueno, pero ¿qué dice la ley 715, la ley de Evo Morales? Autoriza el chaqueo, el desbosque, en las tierras con cobertura boscosa aptas para agricultura y ganadería, su nombre lo explica, y autoriza desbosque, quema, chaqueo en tierras de producción forestal permanente, que hasta su nombre lo está diciendo. No puedes chaquear ahí, porque no las puedes convertir para usos agrícolas. Son de producción forestal, tienes que tener planes de producción de árboles, etcétera. Bueno, la ley 715 ha autorizado esto. Y ha autorizado en contra de la Constitución. Eso es lo curioso. La Constitución habla solo del desbosque en las tierras de cobertura boscosa aptas para diversos usos. Esta ley 715, por lo tanto, es el origen de los incendios en la Chiquitanía, porque han hecho dotaciones, han trasladado población, y hay que decirlo porque hay que ver la complejidad total, población, comunidades que ya en el altiplano y en los valles no tienen tierra. Ya hay un excedente de población que necesita tierra. Pero la imprudencia de la ley 715 los ha trasladado, no conocen el ciclo agrícola, no conocen el ciclo ecológico de la región, y han comenzado el chaqueo en un momento en que no debían hacerlo. Tenían que esperar las primeras lluvias para iniciar el chaqueo, y no en todas las tierras, solo en estas que son aptas para convertirse. Bueno, las responsabilidades de Evo Morales y su gabinete, de quienes han firmado esta ley.
Es materia de un juicio de responsabilidades. ¿Se hará este juicio? Y aquí la interrogante es otra vez para la oposición. Comunidad Ciudadana, Bolivia dice no. ¿Estarán dispuestos a impulsar este juicio? Las bases jurídicas son claras, no hay por dónde equivocarse. ¿Lo harán? Por supuesto, Evo Morales no lo va a hacer. No le podemos pedir a él que se enjuicie a sí mismo, pero es tarea pues de las otras fuerzas. ¿Lo harán? Entonces le han ido a hacer decir, le preparan un discurso en Naciones Unidas que lo pone frente al mundo entero que ya conoce todo esto, y le hacen decir cosas que solo han disminuido su imagen, solo ponen en duda su credibilidad, y el país no termina de salir de este gravísimo problema, y ojalá de una vez que vengan las lluvias para que cese este incendio, ¿no? Muy bien. Don Eduardo Paz, sobre la participación de el presidente Evo Morales en la Asamblea de la ONU. Coincido en que esta Asamblea de la ONU tenía efectivamente uno de los temas colaterales, el tema medioambiental, pero la propia Asamblea escucha a los presidentes de varios países en torno a distintos temas. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos hizo una presentación sobre el nacionalismo norteamericano, pero brillante, que no se difunde en los medios, ¿no? Pero es una posición desde un nacionalista ultraconservador norteamericano, por ejemplo, o el del presidente de Irán, que ha lanzado un discurso vinculado a la situación geopolítica de la región. Es decir, son diversidad de temas. Y en dos intervenciones donde participó el presidente, una enfocada en el tema cambio climático y el otro en el tema más general. En el tema más general, él ha puesto énfasis en el tema vinculado a Chile, ¿no? Porque efectivamente creo que es una tribuna que debe ser permanentemente utilizada para llevar adelante una campaña, un posicionamiento de Bolivia respecto a la reivindicación marítima, a este derecho que nos corresponde, porque ha sido una injusticia internacional y una guerra de ocupación la que ha llevado a esta situación a Bolivia, y creo que la propia decisión de La Haya determina que Chile negocie, dialogue con Bolivia sobre el tema, y es donde Chile se niega a hacerlo porque tienen una posición muy cerrada al respecto, ¿no? Ahora, el tema de fondo que creo que hay que analizarlo con cuidado porque tiene efectivamente un gran impacto mediático, un gran impacto en las redes, un gran impacto en la vida de la gente, ¿no? Porque efectivamente cuando se habla de un incendio descontrolado, se está hablando de algo que es muy grave en cualquier país. Que, sin embargo, si vemos en una mirada más general, hay que tomar en cuenta que el origen de todo este descalabro climático a nivel mundial tiene que ver con un hecho importantísimo a tomarlo en cuenta, y es la emisión de gases de efecto invernadero que durante más de 200 años el sistema industrial y todo lo que está alrededor del sistema industrial ha generado en el mundo, y que está llevando a que en estos primeros años del siglo XXI la temperatura mundial promedio se eleve a 1%, 1.5 grados, no por ciento, 1.5 grados más, ¿no? Y esto tiende a profundizarse. Se habla de que si sube a 2 grados más hasta 2050, los eventos extremos van a ser gravísimos. E incluso el propio vicepresidente de Estados Unidos ha hecho varios estudios al respecto y ha planteado que si se llega a 3 grados hasta fin de siglo, va a ser invivible la existencia humana en varias regiones del mundo, precisamente donde se producen estos eventos extremos. ¿Cuáles son estos eventos extremos? Y lo estamos observando. Los huracanes que se producen en el Caribe, que han producido en los últimos años
cantidad enorme de fallecimientos, de muertos, por un evento extremo que tiene que ver con el cambio climático. Es el tema de inundaciones en ciudades importantísimas de Europa, donde también con muchísimos muertos. Incendios, ¿no?, como los que se producen en regiones de África y en regiones de América Latina. Sequías enormes que llevan a muerte también de centenares de personas, e inclusive islas que están desapareciendo. Si tomamos en cuenta que los glaciales de norte y sur se están descongelando, esto se va a acelerar mucho más. Por eso es imprescindible tener todo este conjunto de elementos para entender, ¿no?, lo que está pasando en estas situaciones extremas como las de la Amazonía y la Chiquitanía. Ahora, ¿cómo ver en este contexto lo que ha ocurrido y con su impacto tan fuerte de los incendios en la Chiquitanía y las declaraciones del presidente? Efectivamente, siempre, como en el tema de los datos, ¿no?, la información puede ser interpretada de distinta manera, ¿no? Unos dicen, ha llegado demasiado tarde la acción, otros dicen, ha sido oportuna, ¿no? Y, claro, la evaluación tiene que ver también con posturas políticas, líneas de análisis y posicionamientos. Al respecto, yo podría señalar que creo que la política errática del gobierno en relación a los asentamientos y a lo que significa la ampliación de la frontera agrícola lleva a estas situaciones. Pero no podemos aislar esto del calentamiento global y además de intenciones de sectores de la oligarquía cruceña por avanzar lo más rápidamente en la ampliación de la frontera agrícola. Por tanto, estos elementos hay que medirlos bien y ver su peso. Sin embargo, yo creo que se ha actuado de una manera estatal, gobernación, municipios, gobierno central, ¿no?, de una manera radical, organizada, como nunca se había hecho. El que el gabinete de emergencia se reúna y se mantenga en una situación y en un lugar de crisis es importantísimo. El que se hayan contratado aviones como el supertanque de Estados Unidos es valiosísimo. Es una gran acción para inmediatamente actuar frente a un evento extremo. O helicópteros o aviones de Rusia que llegan, o la presencia de helicópteros peruanos o de bomberos argentinos, más la autoorganización en Bolivia, yo creo que ha sido una respuesta que hay que valorarla en su justo nivel. Ahora, con extremos, seguramente en el gobierno dirán, ha sido una cosa totalmente clara, o la oposición dirá, no, ha sido una cosa muy atrasada. Sin embargo, y con esto quiero terminar, hay que tomar en cuenta, y aquí creo que hay también una coincidencia general, de que Evo Morales ya es una figura internacional, guste o no guste a nivel interno y a nivel externo. Su palabra tiene importancia a nivel mundial. Es un interlocutor del Papa, del presidente francés, del presidente ruso, de los gobiernos europeos y latinoamericanos. Esta figura, más allá de hechos que puedan ocurrir, que hay que discutirlos, indudablemente Evo Morales es una figura de alcance internacional y que su palabra tiene una fuerza muy grande porque además ha generado políticas en la agenda mundial. El tema de los derechos indígenas, que había sido obviado, fue puesto en el primer plano y hay legislación internacional al respecto sobre los derechos indígenas, sobre la posibilidad de la ciudadanía universal. También el tema de la madre tierra, también. Es decir, hay varios elementos que no pueden descalificarse rápidamente, sino valorar como país, como Bolivia, como una necesidad de dignificación boliviana y de autoestima, la acción y la presencia del presidente en foros internacionales, donde sin duda yo creo que es reconocido a nivel interno y externo. Por eso esa idea de que el mundo entero sabe que Evo Morales está faltando la verdad, no es cierto. El mundo entero no existe, es una abstracción, es una idea. Existen
fuerzas sociales, existen tendencias, posiciones que van a ir valorando, y en el caso boliviano, los movimientos ambientalistas, respetables sin duda, van a tener una posición radical para valorar al presidente. Probablemente las poblaciones campesinas de larga data en Bolivia van a entender de que el chaqueo es parte de una cultura y una necesidad para la sobrevivencia de la población. Muy bien, le agradecemos a don Eduardo Paz por cerrar el segundo punto. Vamos rápidamente al tercero, por la premura del tiempo, a lo sumo, entre 4 a 5 minutos, por favor. Don René Martínez, que tiene que ver con la situación del conflicto médico, un balance general, y cuál es la perspectiva de solución frente a este conflicto. Muy brevecito, voy a sacrificar el tiempo sobre el tema, pero no puedo pasar por alto algo que califico como una sobredimensionada exageración de lectura de responsabilidades de algo que estaría vinculado a un decreto, y se está eslabonando con el tiempo de atención, con la reacción, con el tamaño del daño, y señalándose de que hay juicio de responsabilidades a futuro, cuando los bolivianos sabemos que durante el gobierno de Mesa, nos guste o no nos guste, esa desgracia hoy que estamos sufriendo fue en un territorio mayor, y seguramente estaríamos discutiendo también un juicio de responsabilidad sobre esa responsabilidad, si es que este daño es a raíz de estos hechos, pero además sin reconocer que los ciclos en determinados tiempos ha estado provocando siempre estos incendios, no solamente en nuestros países, sino en otras latitudes. Creo que hay que ser muy responsables en hacer las indicaciones de esta naturaleza, y creo que los esfuerzos están a ojos vista de todos los bolivianos de aquello que Eduardo nos mencionaba, y los esfuerzos que se ha hecho desde niveles de gobierno para poder tomar determinaciones de sobreponernos a esta desgracia que, reitero, no le desearíamos a ningún país. En el tema que nos preocupa, como tercer punto, el conflicto médico sobre las perspectivas de solución, creo que hay un sector tradicional que ha asumido en el sector médico una actitud totalmente contraria a las necesidades de la población, siendo parte de esos operadores que tienen que ver con la salud de los bolivianos. Y esto, de la manera por donde se vea, hay que desnudar y hay que denunciar sobre una actitud eminentemente política e insensible contra la bolivianidad. Sabemos, y creo que eso no es desconocido para nadie, que uno de los déficits de nuestro país antes de nuestro presidente Evo Morales siempre estuvo en la agenda de las preocupaciones en el ámbito de la salud. Sabemos que hemos probablemente tenido mayores esfuerzos de querer mostrar resultados y poder encarar uno de los proyectos de visión más integral que jamás se había escuchado a los gobiernos anteriores, es el SUS, y una prueba de ello creo que este desafío de asumir salud para todos en todos los rincones del país es un objetivo y una meta muy grande, reconocida por moros y cristianos en nuestro país, porque si ustedes revisan, si bien estuvo en las preocupaciones de programas de gobierno de anteriores gobiernos, pero nunca habíamos conocido un proyecto, un programa con una visión integral completa en el área de salud. A esto hay que reconocer de que ha habido grandes cantidades de recursos que nuestro gobierno ha estado determinando para la construcción de hospitales, la adquisición de insumos, de equipamiento, este compromiso permanente de nuevos ítems que son una realidad, que ya no son discursos solamente demagógicos de satisfacción temporal. Hay una nueva normativa como la Ley de Atención para Enfermos de Cáncer, hay reuniones de coordinación con directores de los principales centros del país, es decir, hay un gran esfuerzo y grandes avances del sector en su conjunto que no podría negarse ni pasarse por alto. Sin embargo, lo que te precisaba en un principio, creo que hay que reconocer que hay un sector radicalizado de los trabajadores en salud que mantienen un paro desde hace 40 días
sin ningún sentido. No sé si esto resolverá los temas más urgentes que tienen los bolivianos quebrados de salud, y esos dirigentes claramente no se puede leer de otra forma que no sea que tengan motivaciones y ambiciones políticas. Uno de los dirigentes, un connotado dirigente, doctor Larrea, incluso fue mencionado como posible candidato vicepresidencial. Ustedes habrán visto en los medios de comunicación. Incluso hubo un medio que señaló textualmente el 25 de julio, donde decía que Luis Larrea estaba dispuesto a ser candidato vicepresidente de Óscar Ortiz. Estos elementos que han salido en los medios de comunicación, me refiero no a la red social, sino a medios serios que con los cuales nos informamos los bolivianos, están mostrándonos estos elementos de motivación y de ambiciones políticas, y creo que eso es criticable por donde se vea, que mientras por un lado estamos haciendo esfuerzos como gobiernos para mejorar la salud de los bolivianos, por otro lado un grupo minúsculo esté jugando a la política poniendo en riesgo la vida de varios y de muchos bolivianos a lo largo y ancho del país. Muy bien. Doctor Carlos Bert, tanto desde el gobierno como desde la directiva del Colegio Médico de nuestro país, se atacan entre sí y acusan de interferir las negociaciones con posturas intransigentes. Incluso el Colegio Médico de Bolivia indicaba que la ministra de Salud no sería una interlocutora válida para llegar a una solución. Pero ¿cómo llegamos a esa solución, doctor Carlos Bert? A ver, el conflicto del sector médico, que en realidad es sector salud en general, tiene 4 demandas, de las cuales yo considero que 2 son realmente centrales, ¿no? Debo señalar que el conflicto dura ¿cuánto tiempo ya? 37, 40 días. O sea, esto es terrible. Quienes están pagando el plato o los platos rotos son los enfermos, la población. O sea, aquí los 2 sectores en conflicto están asumiendo responsabilidad. No, esto no puede continuar. Pero decía que son 4 y le asigno a 2 un rol central. Los médicos están reclamando su incorporación a la Ley General del Trabajo. Y me parece realmente inconcebible, me parece de Ripley, que el gobierno que se reclama de los trabajadores, representante de los sectores sociales, defensor de los derechos laborales, se niegue a incorporarlos a la Ley General del Trabajo. Si los gobiernos neoliberales se negaban, ya bueno, no, censurable pero entendible, pero no pues el gobierno de Evo Morales, ¿cómo se va a negar a incorporarlos a la Ley General del Trabajo? Los médicos han ofrecido incluso hacerlo de manera progresiva, paulatina, y en realidad lo que quieren es que el Estado ayude a la familia del médico que ha muerto cumpliendo sus funciones. Realmente, esa ministra y el gobierno de Evo Morales no entiendo por qué no dan paso a esto. Y el otro tema es la abrogación de la Ley 1189, que tiene que ver con la Caja Nacional de Salud. ¿Por qué el gobierno se mete al tema de la Caja Nacional de Salud si es privada? Es de los asegurados, yo soy uno de ellos. ¿Por qué se mete? ¿Por qué hace cuestión de Estado? A lo mejor se puede resolver. Quizás no hay que abrogar esta ley, quizás solo hay que modificarla. ¿Por qué se niegan a eso? Bueno, quieren meterle mano a 3.000 millones de la Caja. Hay un artículo en esa ley que le autoriza a la Caja a comprar valores fiscales hasta el 30% de sus recursos en caja y bancos. Hasta el 20%, 30%, algo así. Y esa plata son como 2.000 o 3.000 millones de bolivianos. Bueno, pero no es un tema estratégico. Lo recomendable, y este es un clamor, y me sumo a eso de la población. Ya, médicos y gobierno, resuelvan este problema. Resuélvanlo ya.
No puede continuar así. ¿Cuánta gente está padeciendo las consecuencias de este empantanamiento en temas que no deberían empantanarse? Para finalizar, don Eduardo Paz, este último punto también de Diálogo en Panamericana. Sí, coincido en que un tema como la salud en un país como Bolivia es muy importante y muy sensible. No solamente porque históricamente es una desatención generalizada al tema de la salud, sobre todo de la población marginada, ¿no? De ahí que creo que el proyecto del Sistema Único de Salud es un aporte histórico de alta trascendencia, porque se está rompiendo una especie de cerco selecto de la salud para determinados sectores de trabajadores, de empleados, pero quienes no están en ese sistema o no estaban en ese sistema, prácticamente el tema de su atención de salud era inexistente. El abrir el Sistema Único de Salud creo que marca un hito histórico en el proceso de salud, en el proceso de desarrollo de la capacidad de la atención de una política pública y social fundamental en Bolivia. ¿Que hay debilidades aún? Sin duda. Yo creo que un proyecto de esta envergadura implica una implementación de mucho tiempo, de varios años, ¿no? Probablemente la necesidad de infraestructura, de médicos, de especialistas, de tecnología, de equipamiento, son múltiples, y que esto se va a ir dando, pero ya se han dado los primeros pasos, y creo que hay un reconocimiento general, porque en el poco tiempo que está funcionando ha dado muy buenos resultados, porque más de 1 millón de personas ya ha podido llegar a una atención que antes era prácticamente nula. Segundo aspecto, y creo coincidir en esto con Carlos, el tema de la administración de la Caja Nacional de Salud necesita una fiscalización profunda. A pesar de ser la caja que funciona con recursos de los trabajadores que aportan mensualmente y durante años, ¿no?, está manejada por una burocracia que prácticamente desconoce las necesidades fundamentales de la población, y que aquí se requiere una acción directa e inmediata del gobierno para transformar esto, y de los propios trabajadores, que hay una vigilancia sobre los sindicatos, sobre la propia Central Obrera Boliviana, porque son parte del directorio de la Caja. Yo creo que aquí es bien importante el pensar en una acción inmediata en la Caja Nacional de Salud para ir avanzando en soluciones en este tema estratégico para la existencia de la población boliviana. Muy bien, de esta forma, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Es muy importante destacar algunos aspectos que se han desarrollado en el programa. Óscar. Así es, José Luis, y como siempre queremos agradecer la sintonía de todo el país, y a nuestros invitados muchas gracias por su presencia este fin de semana en el programa. Agradecemos la presencia del exministro de la Presidencia, René Martínez, también al doctor Carlos Bert y también a don Eduardo Paz Rada. Junto a ellos hemos desarrollado Diálogo en Panamericana de este fin de semana. Agradecimiento también de parte de mi compañero de trabajo, Óscar Cruz, y de parte mía, José Luis Flores, y el compromiso de retornar el siguiente fin de semana con el programa. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.